Pueblo dominicano, Dios les bendiga y le prospere en todos sus caminos. Al celebrarse una vez más otro aniversario de nuestra independencia nacional, en esta ocasión el número 179, reiteramos nuestras felicitaciones a todos los dominicanos que de corazón amamos el legado de Juan Pablo Duarte y los demás padres fundadores de nuestra patria. Esta fecha se hace coincidir con el mandato constitucional de la rendición de cuentas por parte del gobierno de turno. Y ante las múltiples imprecisiones del presidente Luis Abinader en la intervención que hiciera ante el pueblo dominicano, el partido Generación de Servidores se ve obligado a fijar su posición. Una posición que siempre irá en procura de la verdad y del bienestar del pueblo dominicano. Como los anteriores gobiernos y los anteriores mandatarios, el presidente Luis Abinader escogió el camino de la mentira, el camino de las cifras falseadas, el camino de aquellos temas que para nada vinculan al desarrollo de nuestra nación. Volvió a quedarse en el universo paralelo de las cifras macroeconómicas que durante 50 años nos han estado vendiendo desde el Palacio Presidencial. Esas cifras macroeconómicas que en poco afectan la realidad de los hombres y mujeres trabajadores de nuestro pueblo son un bajadero fácil, un camino simplista que los gobiernos han elegido para no abordar a profundidad los verdaderos problemas de nuestra nación. Sí, problemas que no se ven en el corto y mediano plazo en este gobierno, solución alguna, sino por el contrario, complicación de las mismas. El presidente Luis Abinader abordó en su discurso, en representación del gobierno del PRM, los logros alcanzados con la empresa pública Punta Catalina de 750 megavatios, terminal de generación eléctrica que fue instalada, como el mismo gobierno del PRM decía cuando estaba en la oposición, sobre la base de la corrupción y de la entrega de soborno. Sin embargo, de ese tema, el gobierno de Luis Abinader no ha dicho absolutamente nada, sin que esto, evidentemente, le quite a esta terminal de generación eléctrica el beneficio que ella representa para nuestro pueblo. Terminal de generación eléctrica, reiteramos, que este mismo gobierno pretendió entregar al sector privado y que con la oposición de dominicanos nobles y dignos se logró impedir que hoy no tuviéramos los dominicanos este generador eléctrico. Al abordar el tema eléctrico, el presidente Luis Abinader obvió de manera deliberada y de manera engañosa hablar de dos aspectos importantes del sector electricidad en República Dominicana. Primero, obvió hablar del fracaso de su gestión en las empresas distribuidoras de electricidad, EDESTE, EDENORTE y EDESUR, que hoy exhiben un altísimo nivel de deterioro ante el aumento de sus pérdidas comerciales. Pero peor aún, el presidente Luis Abinader, en su alocución ante el pueblo dominicano, obvió hablar del molestoso incremento a la tarifa eléctrica que él ha realizado en perjuicio de la economía de todos los dominicanos. El presidente Abinader aumentó la tarifa eléctrica en más de un 30% en estos 2 años y medio de gestión gubernamental, quitándole a usted, dominicano, cada mes 25 millones de dólares adicionales a los que ya nos estaban quitando con la altísima tarifa eléctrica que pagábamos los dominicanos. El presidente se concentró en la instalación de nuevos megavatios. Megavatios esto que cuando analizamos su impacto no han logrado reducir ni un solo centavo
al precio del kilovatio hora, lo que indica que estos proyectos energéticos han venido solo para beneficiar a los mismos de siempre, al cartel de generación, que en cada gobierno encuentran un nuevo cómplice con el cual perpetuarse en su hegemónica posición y en contra del pueblo dominicano. En su discurso a la nación, el presidente Luis Abinader hizo referencia a una serie de obras públicas que él ha continuado y se definió como no poseedor del síndrome de Adán. Sí, es cierto, usted no tiene el síndrome de Adán, pero sí tiene el síndrome de Jacob, del Jacob engañador, del Jacob que le quitó la herencia a su hermano Esaú con mentiras y con falsedades. Esa misma acción es lo que se ha hecho desde el gobierno del PRM. Dicen los organismos internacionales que a pesar de haber comida, hoy los dominicanos tienen menos acceso a la adquisición de esos alimentos, por lo cual estamos ante un gobierno que le ha quitado la comida a los dominicanos. ¿Cómo puede hablar el presidente Luis Abinader de seguridad alimentaria si estamos en un momento en que la canasta básica familiar cada vez se torna más inalcanzable para el promedio de los dominicanos? Un salario mínimo que no cubre ni siquiera la canasta básica familiar mínima es una señal clara del fracaso en materia alimentaria y de seguridad alimentaria de este gobierno. Este gobierno ha exhibido en estos 2 años y medio altísimos niveles de incapacidad para aumentar la productividad de nuestros campos, de tal manera que ese aumento en la producción agropecuaria pueda traducirse en reducción de los precios de la canasta básica familiar. ¿Cómo puede hablar el presidente Luis Abinader de seguridad alimentaria en su gobierno cuando él en este discurso hasta prefirió no tocar el tema relacionado a la ley que liberó de aranceles a la importación de más de 60 productos con el propósito y la excusa de bajar el precio de la canasta básica familiar? Esa ley se ejecutó, terminó el periodo de ejecución de la misma y los dominicanos no vimos ningún precio de nuestros productos de la canasta básica familiar bajar de su nivel en el que el gobierno del PRM lo colocó. Bajo la excusa de la pandemia y de la guerra entre Ucrania y Rusia, se han tomado en este gobierno más de 26.800 millones de dólares, cifra que es mucho más de la mitad de todo el dinero tomado desde Pedro Santana hasta el gobierno que concluyó en el año 2020. Con estos 26.800 millones de dólares que en 2 años y medio el presidente Abinader y el gobierno del PRM han tomado prestado, nosotros hubiéramos podido comprar por lo menos 10 plantas similar a las de Punta Catalina, con lo cual abasteceríamos el 100% de toda la demanda nacional, de la demanda de Puerto Rico, de la demanda eléctrica de Cuba, de la demanda eléctrica de Jamaica y de la demanda eléctrica de Haití, a quienes le pudiéramos haber vendido electricidad con estos préstamos tomados. El mismo presidente Luis Abinader ha confesado que producto de la crisis en la que le ha tocado a él gobernar, ha tenido que invertir 240 millones de pesos diariamente en el pueblo dominicano. Eso es para saludarlo. Sin embargo, cuando vemos la cantidad de dinero que el presidente Abinader y el gobierno del PRM ha tomado prestado, cada día nos encontramos con que al pueblo solo se le ha invertido el 14% de todo el dinero que a diario se toma prestado. Esto es 1.700 millones de pesos. Escuchen bien, lo voy a repetir. Cada día que ha pasado de estos 2 años y medio del gobierno de Luis Abinader y del PRM, se toman 1.700 millones de pesos prestado, que comparándolo con los 240 millones de pesos
que se han invertido por día en el pueblo dominicano ante la crisis de la pandemia y de la guerra de Ucrania y Rusia, apenas está el pueblo dominicano recibiendo el 14% de todos los préstamos que ha tomado este gobierno. ¿Dónde han colocado el 86% de los préstamos que han tomado en estos 2 años y medio? El presidente Luis Abinader, en su discurso a la nación, habló de un tema muy sensible para los dominicanos, como lo es el tema de la seguridad social, pero de manera sorprendente. De manera sorprendente obvió absolutamente tratar el tema de las administradoras de riesgo de salud y de las administradoras de fondo de pensiones, o sea, de las ARS y las AFP respectivamente. Todo parece indicar que este gobierno está comprometido hasta lo último con estas estructuras y entelequias intermediarias de la seguridad social. No puede haber seguridad social para los dominicanos sin la eliminación de las ARS privadas y de las AFP privadas, pero eso no es tema para el gobierno del PRM. El fracaso del gobierno de Luis Abinader en materia de salud pública podemos verlo con un solo ejemplo: el programa de los medicamentos de alto costo. Aquellos medicamentos que la mayoría de los dominicanos no pueden tener acceso a ellos cuando los necesitan para tratarse una enfermedad catastrófica. Tal es el caso de ese ciudadano honorable de Jaina, que hace unos días no pudo atenderse ni soportar más las embestidas del cáncer, porque desde el mes de septiembre el gobierno de Luis Abinader no le entrega los medicamentos de alto costo que él necesitaba para poder mantenerse vivo. Un botón es más que una muestra si eso es lo que buscamos. El presidente Luis Abinader exhibió como un logro suyo el ingreso aumentado de divisas al territorio dominicano. Sin embargo, no enunció una sola medida que vaya en la dirección de favorecer a nuestros compatriotas de la diáspora. Entiéndase como reducir los costos que tienen que incurrir nuestros compatriotas en la diáspora para renovar un pasaporte, para renovar un acta de nacimiento o cualquier otro documento. Tampoco se le anunció a los dominicanos de la diáspora cuál va a ser el desenlace final de los molestosos $10 que tienen que pagar cada vez que entran a su patria y que lo tratan como si fueran meros extranjeros. Asimismo, esperaba la diáspora escuchar del gobierno de Luis Abinader y del PRM que se aumentarían los plazos o los años de vida útil de los vehículos para ellos poder traerlo a su República Dominicana cuando ya vengan de retiro. El presidente Luis Abinader, en su intervención de rendición de cuentas, que pareció más bien una rendición de cuentos, habló de los avances en materia medioambiental de su gobierno. Imperdonable. El tema medioambiental es uno de los grandes temas en los cuales el gobierno de Luis Abinader está sacando muy, pero muy malas calificaciones. Empezamos a enumerar algunos de esos puntos en los que ha evidenciado el gobierno de Luis Abinader no estar comprometido con nuestros recursos naturales y nuestro medio ambiente. Primero, al inaugurarse este gobierno, el mismo presidente de la República fue a la provincia de Barahona y allá en la zona de las Filipinas, en Bauruco, dejó inauguradas las operaciones de la minera Belfond, con la cual lamentablemente se están destruyendo más de 15 ríos que nacen en ese santuario de agua. Lo mismo tenemos que decir del intento de esta administración de instalar la presa de Colas de Barrick Gold allá en Peralvillo, en Cuance, donde nacen varios ríos de importancia capital para el Gran Santo Domingo y la zona de Monteplata. Pero el pueblo de Peralvillo, de Yamasá, apoyado por nosotros, se puso de pie e impidió que eso se hiciera en ese lugar. Lo mismo ha ocurrido allá en San Juan,
donde se ha evidenciado la intención del gobierno del PRM y de Luis Abinader de destruir la loma de Romero, donde nace el río San Juan, con su intento de entregarle a la minera Gold Quest la explotación de esos importantes recursos naturales, con lo que desaparecería el río San Juan y a su vez desaparecería también el río Yaque del Sur en gran medida y perdería la razón de ser la presa de Monte Grande. El gobierno del PRM ha fracasado en materia de protección de nuestro medio ambiente y eso queda evidenciado con la licencia ambiental que le entregó el Ministerio de Medio Ambiente a la empresa que quiere instalar la barcaza allá en Los Negros de Asua, barcaza que ha sido anunciada en este discurso por el presidente Luis Abinader, que será instalada en este año 2023, a pesar de que el pueblo de Asua se opone de manera cuasi general a ese proyecto por ser lesivo, por ser dañino y por someter ese proyecto y ese tipo de proyecto a la miseria y a la pobreza a comunidades que necesitan otro tipo de desarrollo, como lo es la provincia de Asua, a la cual le reiteramos nuestro apoyo en esta lucha contra esa barcaza. No podemos ocultar que estamos ante un gobierno que ha sido incapaz de detener la extracción de los materiales de nuestros ríos en las canteras de agua que tenemos en República Dominicana. Y ahora anunció el presidente Abinader el manejo supuestamente responsable de las canteras secas en nuestro país. Dominicano, si usted quiere ver la manera tan responsable como se están manejando los materiales que se extraen de las canteras secas, le invito a visitar una fábrica de cemento que se encuentra en el mismo corazón del Parque Nacional Francisco Alberto Camaño de Ño, allá en las inmediaciones de Ocoa, producto este y empresa esta que el presidente Luis Abinader conoce perfectamente porque es de su propiedad. A usted le toca, dominicano, defender su medio ambiente, pues el gobierno que nos ha tocado vivir, igual que los anteriores, no está comprometido con salvaguardar lo que hemos heredado de nuestros ancestros. De manera incomprensible, el presidente de la República abordó el tema de la creación de empleos. Y cuando toco este tema, no puedo obviar, no puedo ignorar lo que ocurre con el 70% de los jóvenes dominicanos, sí, que dicen que quieren marcharse de nuestro territorio. ¿De qué forma le explicamos a los jóvenes que mayoritariamente quieren irse de nuestra nación que este gobierno está diciendo que ha aumentado el empleo con cifras totalmente incomprobables? Lo que sí podemos comprobar es que solo en el año 2022 el PRM incluyó más de 92,000 nuevas personas en la nómina pública, en empleos improductivos que debieron ser creados por las micro, pequeñas y medianas empresas. El gobierno ignoró hablar de los temas que adolecemos en materia educativa. En materia educativa todavía continuamos apareciendo con muy malas calificaciones en los informes internacionales. Y a pesar de que el gobierno ha querido asumir una de nuestras propuestas sobre el modelo de educación STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, esto es, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, la incapacidad de este gobierno no ha permitido aplicar de manera efectiva nuestra propuesta con la que nos comprometemos a partir del año 2024 con la ayuda de Dios. Ignoró el presidente Luis Abinader hablar del fracaso del INAVIE con las licitaciones que han sido objetadas de manera reiterada. Ignoró el presidente Abinader hablar de las intoxicaciones de nuestros estudiantes con el desayuno y el almuerzo escolar en esos planteles que el gobierno administra. Ignoró el presidente Abinader hablar de la falta de provisiones, la falta de planificación
para el inicio del año escolar vigente, donde se evidenció la falta de cientos de miles de butacas antes de iniciar el año escolar. Olvidó el presidente Luis Abinader hablar de los cuestionados casos de corrupción en el Ministerio de Educación y como todo y como siempre prefirió quedarse en las ramas. En materia de viviendas, el presidente Luis Abinader dio una cifra que lo coloca muy por debajo de la proyección de promesa que hiciera él durante la campaña de construcción de viviendas, por lo cual quedaría por debajo del 50% de seguir el ritmo de construcción de viviendas al término de su mandato. Pero al hablar del Ministerio de Viviendas, el presidente Luis Abinader ignoró mencionar los actos cuestionables de la compra de los terrenos del canódromo por parte de su ministro de Vivienda y la manera como se están adquiriendo los nuevos terrenos para la construcción de otro canódromo. Esta rendición de cuentas le resultó imposible poder ignorar temas de fracasos rotundos como lo ha sido la reforma policial. La reforma policial no ha dado los resultados que se prometieron al pueblo dominicano. Nuestra policía aún sigue esperando el aumento prometido en campaña para un salario mínimo de $500 para ellos, con lo cual pudieran dignificar más su accionar. Pero la delincuencia ha aumentado en República Dominicana, confesado por el mismo presidente Abinader en este discurso. Gente inocente aún sigue muriendo en las calles, producto de la delincuencia y de un gobierno que parece ser que gobierna no para los hombres honestos, para las mujeres honorables de nuestro país. En esta rendición de cuentas, el presidente de la República, aunque ignoró hablar de otros temas que en otras intervenciones eran su estandarte, como lo es la justicia independiente, claro, no puede tocar ese tema porque ya los números no colocan ese tema como un tema principal de interés para los dominicanos. Del mismo modo, habló de un Estado moderno, de un Estado con burocracia cero, de un Estado transparente. ¿Cómo podemos hablar de un Estado moderno cuando vemos a una administración pública disponer recursos, esfuerzos y personal para salir a comprar dirigentes de la oposición, como ha ocurrido en las últimas semanas, con el ingreso de nuevos alcaldes al partido de gobierno, no por compatibilidad ideológica, no por convencimiento discursivo, sino más bien por cohecho y por prebenda. Eso no es modernismo. Al igual que muchos dominicanos, nosotros nos quedamos esperando la manera en que el presidente de la República iba a abordar los diferentes casos de corrupción que se han suscitado en su administración, tales como el de INAPA, el del INAVIE, el del Ministerio de Viviendas, el del Ministerio de Educación, las compras en el Ministerio de Salud Pública, el escándalo de los 400 millones del programa Supérate, el escándalo de los 100 millones de los programas de ayudas sociales que se entregaron a personalidades, el escándalo de las pinturas que se compraron y que nunca se esclareció, el escándalo de la lotería, los escándalos que se han suscitado en las empresas eléctricas, los escándalos en el Ministerio de la Juventud, los escándalos de las becas internacionales, entre otros, que el tiempo no nos daría para enumerar. Finalmente, el presidente Luis Abinader, con un discurso ensayado y una dramatización esquizofrénica que ya nadie le cree, que ya nadie le compra, trató de enarbolar el tema patriótico y soberanista como un estandarte para despedirse de esta alocución, y llamó y convocó a un pacto nacional para proteger nuestra soberanía. Es bueno reiterarle al primer mandatario que en este momento
la amenaza más grande que tiene la República Dominicana a su soberanía es el gobierno del PRM. Es el gobierno que ha ido a los foros internacionales a defender a otra nación antes que ir a defender el interés dominicano. Es el gobierno del PRM que desde su inauguración le dijo a la Organización de las Naciones Unidas que él era un aliado incondicional de la ONU. Es el gobierno del PRM y de Luis Abinader la principal amenaza que está enfrentando en este momento la República Dominicana contra su soberanía. Y eso ha quedado evidenciado con el proyecto de ley de trata de personas que el mismo presidente Luis Abinader envió al Congreso de la República, con el cual nuestra soberanía recibiría una estocada mortal, pero se encontró con un pueblo de pie, con un pueblo despierto, con un pueblo que está dispuesto a mantener el legado de los padres de la patria, un pueblo que aprendió que a ser libre fuimos creados, un pueblo que reconoce que el sacrificio de nuestros padres fundadores no será de balde, no será en vano, y por eso se vio obligado el presidente Abinader y su gobierno a retirar este proyecto de ley de las salas legislativas de nuestro amado país. Por eso se vio el presidente Luis Abinader obligado a retirar el proyecto de ley de las salas congresuales de nuestra nación. Pueblo dominicano, gracias. Y de la misma manera que Eduardo Galeano fue citado en este discurso, lo citamos también nosotros en esta respuesta a ese discurso. Presidente, ocúpese de los hijos de nadie, ocúpese de los ninguneados, como decía don Eduardo Galeano, gobierne para todos los dominicanos y no solo para las élites que se han aprovechado bastante del presupuesto del Estado y de los beneficios que usted, a través de su gestión, le ha estado otorgando en perjuicio de las grandes mayorías de la nación. Dios bendiga a la República Dominicana. Bendiciones. Muchas gracias. Oración de ser